Quedan pocos días para que las organizaciones políticas definen a los candidatos que participarán en las elecciones del 2023, en las que se escogerá al presidente y asambleístas. Pachakutik todavía no define una postura. Ese movimiento político ha estado fraccionado desde hace mucho tiempo, según indicó el coordinador Marlon Santi. Luego de que Pachakutik ofreciera públicamente a Leonidas Issa participar en las elecciones y él rechazara esa invitación, ahora analizan la posibilidad de candidatizar al ex asambleísta Salvador Quispe, aunque también barajan respaldar el precandidato Yacu Pérez. El Consejo Nacional Electoral inició el domingo pasado el plan de capacitación de los integrantes de las juntas electorales de las 24 provincias del país. En Quito fueron capacitados los funcionarios de las delegaciones de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, con la participación de las autoridades del CNE. Los funcionarios recibieron información sobre los plazos establecidos en el calendario electoral, el procedimiento de inscripción, entre otros aspectos de los comicios que se realizarán el próximo 20 de agosto. Además, este fin de semana pasado, el Pleno del Consejo Electoral aprobó una reforma al reglamento para cumplir con la disposición del Tribunal Contencioso para que en las elecciones de agosto el binomio presidencial esté integrado por un hombre y una mujer. Pese a que la Corte Constitucional aún no avala los dos primeros decretos leyes suscritos por el presidente Guillermo Lasso en este periodo excepcional, el Gobierno Nacional prepara al menos 4 normativas más, entre ellas un proyecto relacionado con el fenómeno del Niño. El lunes 5 de junio, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, señaló que alistan un documento para enfrentar la muy probable llegada del temporal. En ese sentido, indicó que sin necesidad de algún decreto ley, el régimen revisará varios aranceles de una serie de productos que importa Ecuador para la reactivación y recuperación durante y después del fenómeno. El lunes pasado, el juez Mauricio Espinosa no dictó prisión para el expresidente Lenín Moreno Garcés ni su esposa Rocío González, quienes incumplieron las medidas cautelares dentro del caso Sinohidro. Ocurrió en el marco de la audiencia de revisión de medidas que se instaló precisamente el 5 de junio en la Corte Nacional de Justicia. La diligencia intervino el fiscal subrogante Wilson Toainga. Moreno y otros procesados deberán presentarse una vez al mes en la sede diplomática de Ecuador en Paraguay y viajar una vez cada 4 meses a Ecuador para firmar ante el juez. La Unidad Judicial contra la Corrupción y el Crimen Organizado no despega. Casos que involucran a grupos de delincuencia organizada se quedan en Esmeraldas, Manabí, Guayas u otras provincias con juzgadores ordinarios y no pasan a Quito, donde están los 14 jueces especiales. Ante esa realidad, el Pleno de la Corte Nacional resolvió que los jueces ordinarios que tienen procesos que le corresponden a la Unidad contra la Corrupción y el Crimen Organizado deben inhibirse de conocer esas causas y remitirlas de inmediato, excepto las que ya estén en etapa de juicio. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que se han reportado 12 horas de lluvia, lo que ha generado el desbordamiento de 6 ríos en 4 cantones de la provincia verde. Según el primer reporte, hasta las 10 horas, 11.750 personas fueron afectadas, es decir, aproximadamente 2.895 familias. Además, se reportan 16 personas damnificadas. Cientos de personas han debido ser rescatadas por medio de botes de goma y otras 30 con helicópteros por las inundaciones que han afectado a ciudades como Quinindé, Atacames, Muisne y Esmeraldas, la capital de la provincia. Paola García, la esposa de Alex El León Paredes, rompió el silencio y habló sobre los hechos que ocurrieron el pasado 17 de abril al interior del gimnasio en Milagro, provincia del Guayas. Reveló cuál fue el último mensaje que le envió su pareja antes de morir, tras recibir disparos producto de un ataque perpetrado por unos sujetos. García señaló que el día en que ocurrió el asesinato, ella se encontraba entrenando en un gimnasio. De pronto recibió varias llamadas de diferentes personas, quienes le dieron la terrible noticia. El fiscal Leonardo Palacios Vélez fue acribillado sin piedad la noche del pasado 1 de junio y murió al instante. El hecho violento ocurrió alrededor de las 19 horas
cuando la gente se movilizaba en su vehículo luego de concluir su turno y salir de una audiencia de juicio contra 2 procesados por asesinato. A días de su partida, sus familiares y compañeros han destacado a través de mensajes su trayectoria profesional. Uno de esos mensajes fue el de su hija Gabriela, señalando que su padre fue un ejemplo de disciplina, persistencia y fuerza, y describió cómo vivió el fiscal su oficio. Amaste tanto tu trabajo, esa era tu vocación, hasta el bien de forma desinteresada. Eres mi inspiración, papá, concluyó. Un hombre que estaba en calidad de detenido fue asesinado en la zona de aseguramiento provincial del Consejo Judicial del Cantón Santo Domingo, informó la noche del pasado 5 de junio el Consejo de la Judicatura. La entidad no reveló las circunstancias del hecho ni la razón por la cual la víctima estaba allí detenida. El Consejo de la Judicatura condenó enérgicamente este acto de violencia y expresó su consternación por la falta de presupuesto que ha impedido la contratación de seguridad privada para esa dependencia policial. En el comunicado emitido, el Consejo de la Judicatura advirtió que esta carencia constituye un riesgo inminente para la integridad y la vida tanto de los usuarios como de los servidores del sistema de justicia. 2 jóvenes de 19 y 14 años fueron asesinados la noche del lunes pasado mientras circulaban en una tricimoto por la cooperativa Paquilla, perteneciente a la parroquia Pascuales, en el norte de Guayaquil. A bordo del vehículo iban 2 hombres más. Uno fue alcanzado por un proyectil y resultó herido, mientras que el otro resultó ileso y logró escapar. Según las primeras indagaciones, las víctimas fueron atacadas por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los sicarios los habían perseguido por varias cuadras. Tras el ataque, moradores del sector atendieron a las víctimas e intentaron darles los primeros auxilios. Sin embargo, uno de los jóvenes murió en la calle y el otro en una casa de salud. Iglesias, sinagogas y mezquitas servirán ahora como refugios para migrantes y cada templo podrá albergar hasta 19 hombres solos para que puedan dormir en la noche, y durante el día podrán estar en 5 de los centros de recreación municipales que estarán disponibles. Así lo anunció el alcalde Eric Adams. Para comenzar, unos 50 templos religiosos podrán participar en este programa ofreciendo refugio a casi 1,000 solicitantes de asilo. Allí se les ofrecerá alojamiento seguro, con comidas, donaciones de ropa y otros servicios que tradicionalmente se ofrecen en albergues. Esta es una solución más económica que las habitaciones de los hoteles en Times Square, dijo el alcalde. Sin embargo, las iglesias no están adecuadas para ser dormitorios, según nos dice el párroco de la iglesia de San Pedro. Hay que entender que muchísimas instituciones se resisten a todo esto por todo lo que significa también dentro de las instituciones, dentro de los espacios obviamente físicos, albergar a tanta cantidad de gente y sobre todo donde está todo tipo de necesidades. Hay que pensar que las personas tienen que comer, tienen que bañarse. El párroco también aboga por personal calificado para atender sus necesidades y construir una red de solidaridad para que otros estados que tienen posibilidades alberguen migrantes ante la crisis que se ha desatado en la ciudad. Según el alcalde, la crisis por el influjo de migrantes la ha tenido que enfrentar la ciudad por su propia cuenta y ya le ha costado hasta el momento $1.200 millones. Desesperado, así se encuentra Walber José Quintero luego de conocer la noticia del fallecimiento de su hija de tan solo unos minutos de nacida en un hospital de El Paso, Texas. Cuando la muchachita nace, duró 10 minutos viva, se me murió mi hija. Entonces le pido a todas las autoridades, como a periodistas, como al presidente de Estados Unidos, para que me dé la oportunidad de yo poder enterrar a mi hija. Walber y su esposa Malyeli cruzaron Estados Unidos bajo el título 42, pero Walber fue deportado a México y ahí comenzaron las dificultades para su esposa a los 7 meses de embarazo, y ya en un hospital de Texas perdió a su bebé. Entonces no hemos podido reclamar porque mi señora tiene una cesárea, le hicieron 4 transfusiones de sangre. Entonces yo necesito que por favor se pongan la mano en el corazón, miren para el cielo
que esta tarde yo le estoy hablando con mi verdad. Este caso es un ejemplo de la complejidad del reto migratorio que confronta a diario a autoridades, migrantes y organizaciones de ayuda a encontrar un balance entre las necesidades humanitarias y los requerimientos de seguridad nacional en los países de tránsito y receptores de migrantes. Con la eliminación del título 42, el panorama luce más complicado para una posible reunificación. El título 42 terminó. El título 8 viene con reglas, viene con consecuencias y viene con caminos ordenados que está creando los Estados Unidos con el gobierno de México y otros gobiernos de la región de Latinoamérica. Tras la implementación del título 8 el mes pasado, el número de encuentros con migrantes en la frontera ha continuado descendiendo según datos de la patrulla fronteriza en el sector de El Paso. El campamento de solicitantes de asilo que se formó frente a la garita de San Isidro en la frontera Tijuana-San Diego fue desmantelado. En el albergue no lo sentimos seguros. Los tratan mal. Autoridades mexicanas convencieron a unas 400 personas que ahí se encontraban de dirigirse a albergues. No pueden estar aquí, ya esta situación está saliendo fuera de control. Cuando su turno esté cerca, los traerán, aunque no tengan cita mediante la aplicación CBP One. Para convencerlos trajeron a varias corporaciones policíacas y les asignaron un número que garantizará su sitio en la fila que empezó a formarse hace una semana aproximadamente. Entre ellos mismos se organizaron, entre ellos mismos armaron unas listas. Las negociaciones tuvieron sus momentos de tensión el viernes. Ciudadanos de exrepúblicas soviéticas como Uzbekistán o Tayikistán se quejaron de que daban preferencia a los latinoamericanos. Centroamericanos, mexicanos y sudamericanos denunciaron que los rusos querían acaparar los lugares en la fila mientras sus paisanos esperaban en algún hotel. También acordaron respetar a quienes estaban antes en la fila y que no permitirán nuevos asentamientos en la zona. Un estampido sónico, una tragedia familiar y también una investigación federal deja el desplome de una avioneta Cessna Citation sobre una zona rural del estado de Virginia. De acuerdo con las autoridades, la avioneta partió este domingo de Tennessee rumbo a Nueva York. Inexplicablemente se desvió y sobrevoló el espacio aéreo restringido del área capitalina. Luego de que no respondiera a bengalas, aviones de combate F-16 partieron de la base conjunta Andrews. Según funcionarios, el piloto nunca respondió. Los aviones de NORAD fueron autorizados a viajar a velocidad supersónica y es posible que los residentes de la región hayan escuchado un estampido sónico. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició la investigación en la zona este lunes, mientras que la policía de Virginia confirmó la muerte de los 4 tripulantes. El piloto no respondía y en consecuencia el Cessna se estrelló cerca del Bosque Nacional George Washington en Virginia. NORAD trató de establecer contacto con el piloto hasta que el avión se estrelló. El Cessna estaba registrado a nombre de Encores Motors de Mansburg, Florida, según datos públicos. John Romper, su propietario, dijo al Washington Post que su hija, un nieto y su niñera estaban a bordo. Por supuesto, continuaremos desde nuestra perspectiva danesa nuestro apoyo muy fuerte a Ucrania y seguiremos trabajando aún más cerca de ustedes en temas de defensa y seguridad. Jasmine, Estados Unidos y Dinamarca están entrenando conjuntamente a soldados ucranianos para operar aeronaves de combate como los F-16. De hecho, Dinamarca juega un papel clave porque estaría dispuesta a entregar varias de estas aeronaves al gobierno ucraniano. Por otro lado, también es relevante que el nombre de la primera ministra de Dinamarca suena como la posible sucesora para ser la secretaria general de la OTAN, una alianza supremamente clave para asegurar la estabilidad de Europa, que tiene mucho que ver también con la estrategia de Estados Unidos. Viendo hacia adelante, pues esta semana el presidente Joe Biden estará recibiendo aquí en la Casa Blanca también al primer ministro, esta vez de Reino Unido. Allí también se hablará de Ucrania. Esta es un punto clave en la relación, dada la estrategia liderada por Estados Unidos sobre el tema de Ucrania. I needed to understand myself what is their decision, because whatever they decide, I have to respect. And no matter how stressed I am, it will not help neither me, neither them.
and I knew that I had to support any decision they take. Але ми народилися там наш будинок, там наша земля, там наші батьки поховані. Хоч тільки Україна. Хочеться жити в Україні. Las chuzadas, las interceptaciones ilegales han retornado a Colombia. Así es como el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, afirmó que en el país no han parado las interceptaciones telefónicas ilegales. El más reciente, según las autoridades, fue por el robo de una alta suma de dólares a quien fuera la jefe de gabinete del actual gobierno, Laura Sarabia, por lo que fueron intervenidas las líneas telefónicas de su ex niñera Marel Bismesa y de su ex empleada doméstica Fabiola Perea. Se inventan un informe de policía judicial para interceptar ilegalmente a estas dos personas en una investigación de el Clan del Golfo. El presidente Gustavo Petro defendió su gobierno y aseguró que no se presentaron interceptaciones ilegales, que eran cosas de gobiernos pasados, de los cuales él habría sido víctima de estas. Este gobierno respeta, no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas. Para el analista político Roberto Bejarano, de confirmarse este nuevo episodio de interceptaciones ilegales, pondría en jaque a la democracia colombiana. Esto lo que dejó al descubierto es la fragilidad del sistema de las agencias de inteligencia. Pasamos a México, donde el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador capturó cómodamente un importante bastión histórico de la oposición en las elecciones del domingo. El izquierdista Movimiento Regeneración Nacional Morena de López Obrador ganó la elección para gobernador del Estado de México, el más poblado de ese país. La candidata Delfina Gómez obtuvo el 52,7% de los votos y será la primera mujer gobernadora del Estado de México. Defensores de derechos humanos temen que se agudice la represión luego que Nicaragua abandone la Organización de Estados Americanos, pues consideran que el gobierno dejaría de asumir sus compromisos con la Corte Interamericana y con todas las dependencias de la OEA. Este es un estado de facto y de exclusión, está fuera de la ley en todos los sentidos. La misma Organización de Estados Americanos en su momento no reconoció la legitimidad de las elecciones. Justamente porque la OEA desconoció los resultados de las elecciones presidenciales del año 2021, el gobierno de Daniel Ortega renunció al organismo y los 2 años que dure el proceso para hacer efectiva la renuncia será en noviembre, es decir, en 5 meses. Decidimos comunicarle a la OEA que ya no tenemos nada que hacer ahí. Ricardo Lizano, quien fue embajador de Costa Rica en la OEA, considera que ahora está en manos de otros organismos velar por la situación democrática y de derechos humanos de Nicaragua. Esto no quiere decir, sin embargo, que pueda salirse con la suya en todas, porque recuerde que el orden internacional no está compuesto solo por la OEA, sino por la Comunidad Económica Europea, por el Banco Mundial, por el BCE. La 53ª Asamblea General de la OEA se celebrará del 21 al 23 de junio en Estados Unidos. Eneida Abarca no ha parado de buscar a su hijo desde su desaparición hace más de 500 días. Un 1 de enero del 2022, mi hijo dijo que iba a salir a correr, ya no volvió. Desde su desaparición, esta madre y su hermana salen todos los días a pegar carteles con la esperanza de que alguien les dé alguna pista sobre su hijo. Asegura que las autoridades no le dan respuesta a pesar de sus múltiples denuncias y peticiones de ayuda. Minimizaron el caso. Es por ello que a estas alturas no hay una respuesta concreta. En este caso muy puntual es algo que se está trabajando. Tenemos reportes de lugares donde se le ha visto en su momento. Que me dé una prueba de vida de lo que él ha dicho, porque no es posible que estemos jugando a 500 días a que él está vivo. Entonces, ¿por qué no lo encuentran? ¿Por qué a los delincuentes lo atrapan bien rápido y por qué a mi hijo no? Aquí quizás preguntarle al ministro Villatoro si él ha visto los videos, ¿no? Si a él le consta o es algo que le han referido. Porque si la fiscalía tuvo esos videos, ¿por qué nunca se los ha mostrado a Eneida? Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, solo durante la gestión del actual gobierno, las desapariciones se cuentan por miles.
nosotros tenemos datos con cifras oficiales de más de 2.170 y algo de casos abiertos de personas desaparecidas. Sin embargo, los datos de personas desaparecidas debido a la delincuencia u otras causas son difíciles de verificar, pues el gobierno restringió la información sobre la cantidad de denuncias y su seguimiento. El descarrilamiento de un tren en el este de India que mató a 275 personas e hirió a 1.000 más habría sido provocado por un error en el sistema de señalización eléctrica. Según una investigación preliminar, la señal hizo que el tren cambiara de vía por error y chocara contra un tren de carga. Las autoridades continúan trabajando en limpiar los restos destrozados de los dos trenes de pasajeros que se descarrilaron el viernes por la noche en el distrito de Balasore en el estado de Odisha. Venus tiene características muy similares a la Tierra, tienen prácticamente el mismo tamaño y se cree que hace millones de años el planeta tenía océanos y era habitable, pero ahora las condiciones son completamente diferentes. Las temperaturas son tan calientes que podrían fundir el plomo. Es un planeta que se llama infernal, se podría decir. Es mucho más caliente que el nuestro, tiene efecto invernadero fuera de control, tiene 500 grados centígrados, tiene la rota inversamente de nuestro planeta. Los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA, quieren saber si, teniendo en cuenta que Venus y la Tierra son planetas casi gemelos, el globo terráqueo podría acabar igual, un lugar inhabitable debido a las altas temperaturas. Lo vamos viendo lentamente cómo las temperaturas crecen en nuestro planeta. Una de las cosas que aprende con Venus, con lo que hemos aprendido con la limitada información que tenemos del planeta, es que cuando hay un momento de bifurcación en la evolución del planeta, donde hay un momento de inflexión, donde el efecto invernadero se va fuera de control. Determinar qué pasó en Venus es uno de los objetivos de la misión Da Vinci que lanzará la NASA en 2029. Los científicos e ingenieros están diseñando un sistema para penetrar la atmósfera muy espesa y tóxica y recopilar información sobre el planeta. Como tenemos una cantidad de una vida de exploración más pequeña, indica que uno tiene que tomar datos y mandarlos inmediatamente a la Tierra y tiene que soportar las temperaturas. La idea de esta misión es viajar en el tiempo y comprobar si efectivamente se cumplen con las hipótesis de los científicos. Este lunes 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha que nos recuerda la necesidad de proteger nuestro hábitat. Desde 1972, las Naciones Unidas promueven acciones que ayuden a mitigar los daños causados por el hombre. Este año, el foco está concentrado en los plásticos. Cada año se producen en el mundo más de 400 toneladas de plástico y la gran mayoría es usado una sola vez, lo que genera una enorme contaminación en nuestros lagos, ríos y océanos, y atentan contra las especies marinas, nuestro ecosistema y finalmente nuestra salud, la salud humana. Con esta historia llegamos al final de nuestra misión. Les informó Yasmín López.